Qué bueno es Dios. Bienvenidos una vez más, bienvenidos. Me da gusto ver a Alexa. Bienvenida con tu mamá, qué excelente. Abre tu Biblia, por favor, al libro de Lucas, capítulo 6. Y mientras lo encuentras, permíteme agregar que el tema que hoy estaremos tocando es el principio de una serie de predicaciones que estaré haciendo en relación con el liderazgo. Y cuando hablo de liderazgo, tú puedes pensar, nada más en el ámbito de la iglesia. No. El liderazgo es donde tú te desenvuelves, como papá, como mamá, tu familia. En el ámbito laboral, cuando tienes personas a tu alrededor. Un liderazgo es aquel que ejerce una influencia. Un liderazgo es aquel que tiene personas a quien modelar la verdad para que ellos puedan tener acceso a la verdad. Y ese es el punto. Hablar de liderazgo es hablar de propiciar buenos modelos que produzcan frutos apacibles, frutos dignos, frutos reales, frutos capaces de ser probados y ser deliciosos, no frutos amargos, no frutos ácidos. A mí no me gusta lo ácido. No sé a ti. A mí me gusta lo dulce. Y el fruto debe ser apacible, debe ser dulce, debe ser comible, deseable. Y cuando hablamos de liderazgo, estás hablando también de quienes tienen un ámbito social. Puede ser gobernador, puede ser un presidente de la república, puede ser quien esté al frente de un lugar. Y si aprendemos los principios establecidos por Dios, tendremos la garantía de que pronto lo que sembremos vamos a cosechar. Pero también tenemos advertencias de cómo no ser líderes. Es decir, tenemos que aprender quién es un genuino líder y quién no lo es. Qué interesante. No se trata de una crítica destructiva, se trata de una instrucción que la Biblia nos da para saber a quién seguir, a dónde acudir y qué hacer. Es como quien dice, vamos a sembrar y vamos a cosechar, pero sembrar en el desierto sería una ruina, porque el desierto no produce. Hay tierra que puede producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Y tenemos que aprender dónde, cómo y de qué manera, si deseamos ser creyentes maduros. No podemos permitirnos, después de tanto tiempo, continuar en la misma condición espiritual cuando tenemos años caminando con Dios. La iglesia es el reflejo del liderazgo. La vida de los miembros de una congregación es el reflejo de la vida del liderazgo. Y eso es lo que vamos a ver. Qué tremendo. Porque primero expone al liderazgo y posteriormente nos enseña a nosotros, las ovejas, de qué manera observar e imitar si es un buen ejemplo de fe o abstenernos de hacerlo. El propósito es que tú llegues a la madurez sin importar los obstáculos, sin anteponer quejas o creer que no hay un buen modelo. Dios ha diseñado dentro de ti un enorme potencial para ser un creyente de altos vuelos. Dios ha puesto en ti su espíritu y por lo tanto tienes la gran capacidad de superar tu entorno, tu tiempo y tu condición histórica. Dios siempre va a llevar a los suyos a volar más alto. En la escuelita bíblica de vacaciones, este es uno de los temas que se tiene a los niños. Aprende a volar más alto. ¿Estaremos tú y yo dispuestos a aprender a volar más alto o cruzaremos los brazos y experimentaremos las tormentas cuando podemos vivir más allá donde la tormenta no puede tener tanto impacto? Ponte de pie, por favor, y ayúdame a leer dos versículos que están en el libro Lucas 6. Hoy van a ser casi todas las lecturas en capítulo 6. Qué tremendo, ¿eh? Casi todas las
las lecturas que tú y vamos a tener el día de hoy están en el capítulo 6. No es el enemigo. Que luego, ay, 6. No. ¿Sí? No, pero es algo que te voy a recomendar. Todas las lecturas, por lo general, que hoy vamos a hacer van a estar dentro del capítulo 6. Acompáñame a leer, por favor, Lucas 6, versos 39 y 40. ¿Lo puedes leer conmigo, por favor? Vamos a leerlo de una manera pausada para que tú y yo podamos disfrutarlo. Y les decía, puedes hacerlo conmigo en voz alta, por favor. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Toma tu lugar, por favor. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Está hablando de una condición de invidencia física? ¿O tiene un punto más importante que colocar a través de un ejemplo natural? Una parábola es una verdad espiritual revelada a través de un ejemplo físico, entendible de la vida cotidiana. Y Jesús está tomando lo que en su tiempo era muy común. La invidencia en aquellos días resultaba en un enorme conflicto porque no había las escuelas que hoy se tienen. Los caminos eran muy distintos a los actuales. No existía ciencia, no existía la tecnología, estaban a merced de aprender y depender de sus propios instintos o sentidos. Y Jesús está hablando entonces de un aspecto que es imprescindible, vital en el ámbito social, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, académico, como en el ámbito espiritual. Qué importante que tú le puedas dar a la palabra de Dios no solo el contexto nada más religioso, espiritual. Estos principios, cuando son aplicables, funcionan en cualquier área de tu vida. Todos los principios que la Biblia tiene son para progresar y hacerte una persona bendecida si colocas en práctica estos principios en cualquier ámbito de tu vida. No importa cuál sea, pero si decides escuchar la palabra y trasladarla en el proceso práctico de la vida, entonces harás prosperar tu camino. Y todo, dice la Biblia, te saldrá bien. Aleluya. ¿Quieres que te salgan las cosas bien? No. Pues yo no los escucho. Ese es el punto. Dios reiteradamente ha dicho que si tenemos el tiempo para meditar, escudriñar, conocer su palabra, y no solamente permanece dentro de nuestro ámbito intelectual, sino que tiene un alto impacto en nuestra vida cotidiana, entonces lo que hagamos, porque va a estar delineado, moldeado conforme al parámetro o al manual de operaciones que es la Biblia, si lo hacemos acorde a la manera de Dios, tenemos una garantía: todo te saldrá bien. Aleluya. Esto es lo que estamos hablando. Por lo tanto, si vamos a hablar de liderazgo y los diferentes ámbitos, necesitamos abrir nuestra capacidad de comprensión. Una de las cosas que más nos limita es nuestra forma de pensar, porque estamos acostumbrándonos a una estructura mental que ya la tenemos muy bien delineada, definida, y no queremos retos. Los retos son medios para crecer. Los retos son medios para avanzar. Los retos van a confrontar tu fe, no para limitarla, sino para propiciar, lanzarla hacia adelante. Eso es lo que nos limita. La Biblia nos llama a ti y a mí a ser estudiosos de la palabra, a ser practicantes de la palabra. Para mí la Biblia no es un libro de consulta y tenerlo ahí de vez en cuando. Para mí la palabra de Dios es el libro, el manual de operaciones de mi vida cotidiana. ¿Por qué?
me da el consejo, me amplía mi horizonte, me revela dónde parar, dónde guardar silencio, dónde estar quieto y cuándo accionar y cuándo entrar con fuerza. ¿Qué hacer en los diferentes momentos de mi vida? Un tiempo con Dios lo puede arreglar. Un tiempo en su palabra puede ampliar tu visión. Confiar y esperar en Dios puede ser la mejor solución antes de tomar una decisión. Por eso la vida del creyente va a ser una vida de retos. Pero recuerda, estamos entrando a un tema que siempre será vital. Y no lo hago por cuestión política. Es porque Dios ha estado conmigo hablando desde hace tiempo y yo he estado postergándolo. Y cada vez es más insistente, porque la voz de los genuinos pastores deben ser como atalayas, advertir, conocer el peligro anticipadamente antes que la congregación y mantener a la congregación bajo ese cuidado, esa advertencia para decir dónde está el lobo, cómo viene vestido, qué impacto va a generar. Eso es lo que estamos hablando. Y un liderazgo genuino te proporcionará una quietud, una paz, un lugar seguro, un alimento sólido, nutritivo, capaz de producir el desarrollo, la madurez, expanderte y sobre todo llegar a reproducirte, alcanzar la estatura que necesitamos. Jesús estaba observando precisamente esta condición, porque la condición espiritual de una sociedad, de una familia, de una iglesia, es una condición visible, porque su condición presente revela la realidad interna, donde están parados, qué ha acontecido con su vida, cuál es el impacto que las circunstancias han generado, los descalabros, la bancarrota y en algunos las victorias. Pero mientras no descubramos que nosotros somos el espejo de lo que creemos, que nuestra vida revela lo que internamente somos, que nuestra palabra y conducta son la esencia inequívoca de lo que nosotros tenemos como prioridades. Somos el reflejo de lo que creemos. Nuestra vida es lo que plasma a dónde nos movemos y desenvolvemos. Y ese es el punto. El Señor Jesús está observando cómo dentro de su contexto cultural histórico, en su momento ministerial, había una gran necesidad de un liderazgo distinto al que esas personas estaban experimentando, porque estaban tomando al error o el error como verdad. Qué terrible. Hoy decimos que lo malo es bueno y que lo bueno es malo, ¿va? Jesús lo estaba viviendo en su propio tiempo. Los líderes de ese momento estaban tergiversando la verdad que habían recibido para fortalecer, nutrir y alentar a su pueblo. Y esa verdad, al ser tergiversada, no cumplía el propósito efectivo de dar libertad, traer vida, traer soluciones, traer vidas nuevas a las personas. Y Jesús lo estaba observando. Y esta es una enseñanza directa a quienes, a sus discípulos, para aprender cómo ser buenos líderes y qué hacer con un liderazgo. Y Jesús estaba hablando de un contexto donde hay dos aspectos involucrados directamente. El primero tiene que ver con líderes que tienen una miopía o una ceguera temporal o total en la vida espiritual. Eso es lo que vamos a ver. Por eso el apóstol Santiago dice: no se hagan muchos maestros. Y hoy tenemos una gran cantidad que quiere ser un ministro, que quiere ser un pastor. Eso es bueno,
Pero si no tienes los requerimientos y el llamado, no te atrevas. Una vez fui invitado, o varias veces, al Instituto Bíblico donde Alfredito y Lore estaban ahí a dar clase. Y una de mis clases era precisamente liderazgo. Y el escenario pues estaba lleno. Y yo mencioné reiteradamente que si estaban ahí para aprender, qué excelente. Pero si pretendían ser lo que Dios no los ha llamado a hacer, que nos hicieran un favor, mejor que se salieran. Hasta el director me dijo, ¿qué? Le digo, ¿prefieres tener problemas el día de mañana o evitarlos el día de hoy? ¿Qué prefieres tú? ¿Que tengamos muchos agregados o pocos llamados? Yo prefiero pocos llamados. ¡Qué sepulcro! Pero Jesús lo dijo. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Así que lo que Jesús estaba observando, vamos a ver Marcos capítulo 6, verso 34. Por eso mencioné que íbamos a tener hoy 6:34. Y salió Jesús y vio ¿cuánto? Una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Eran ovejas que no tenían pastor. Wow. Qué tremendo. Nosotros tenemos que aprender entonces a darnos cuenta que hoy nuestro tiempo actual, al igual que el de Jesús, como el de los propios discípulos que enfrentaron este tipo de circunstancias, siempre habrá una carencia de un liderazgo eficaz, de un liderazgo dedicado a hacer la obra que Dios les ha enviado a ejecutar. Y Jesús tuvo compasión porque vio a esa multitud de personas deambulando en esclavitud espiritual, buscando soluciones, y con tantas propuestas que el día de hoy tenemos, la gran mayoría, lejos de ser un alivio, se convierte en una prisión. Muchas personas hoy son más esclavas desde un celular hasta un medicamento. Hoy tenemos una gran cantidad de personas que no saben qué hacer con su vida, porque no tienen un liderazgo que pueda conducirles para que encuentren identidad, para que puedan tener una personalidad real, para que tengan un propósito de vida específico, que puedan tener metas reales, que puedan alcanzar un propósito definido para el resto de sus días, que puedan luchar por algo hoy para alcanzarlo el día de mañana. Y esto es lo que estamos viviendo. Existen muchos modelos que hoy se están repitiendo, pero qué triste que no sean los modelos más apropiados. Tú y yo como creyentes tenemos los mismos problemas, pero tenemos una ventaja. Esa ventaja se llama el manual de operaciones. Tenemos un manual que define qué hacer. Si invertimos tiempo en este manual, puedo asegurarte que será menos limitada tu vida y tendrá una mayor calidad de vida, como bendiciones y una fe que supere los retos cada vez que se presenten. Jesús estaba observando cómo las personas estaban en una bancarrota desde moral, espiritual, familiar. Personas deambulando, tocando diferentes puertas donde encontrar la solución a su vida. No encontrar un paliativo que les diera breve o momentáneamente una solución, porque eso es una terrible cárcel, cuando las personas dependen de algo o de alguien y sistemáticamente están dependiendo de su consejo, dependiendo de lo que pueden ingerir. Esto se convertirá en la peor esclavitud. Por eso es necesario que tú y yo aprendamos cómo enfrentar nuestros tiempos actuales
no siendo crédulos. ¿Escuchaste bien? No ser crédulos, porque somos muy dados a creerlo todo. La Biblia dice que debemos analizarlo todo. Todo. Y cuando habla de todo, habla de lo espiritual principalmente. Y cuando lo analicemos de acuerdo al manual, entonces tendremos que elegir sabiamente para retener lo bueno. Hay cosas buenas, por supuesto, pero de entre 1000 probablemente encontrarás el 1%. ¿Y cómo saber dónde está ese 1%? ¿Cómo alcanzarlo? ¿Cómo descubrir? ¿Cómo discernirlo? ¿De qué manera? ¿Cómo tener los recursos para poderlos encontrar? Y es lo que estamos hablando. Jesús está mencionando entonces que la ceguera es un terrible mal que invade físicamente a una persona porque limita su calidad de vida. Le impide tener los movimientos, las acciones o los parámetros como una persona que posee la visión. Y si ese ejemplo, estoy seguro que tú has de conocer personas con invidencia. Mira, el día de ayer estuve con una persona que esa persona tenía la vista como tú y yo, pero debido a una enfermedad fue paulatinamente perdiendo la vista hasta el grado de que hoy no puede más ver. Y él aprendió de una manera distinta a como hacen aquellos que nacen siendo invidentes. Porque de niños es más fácil conducirles para aprender cómo enfrentar los retos. Pero cuando una persona adulta tristemente encuentra la ceguera, su mundo se vuelve un caos. Están acostumbrados a tomar decisiones y cuando llega la ceguera no hay más. No hay capacidad de movimientos, tan libertad. Y ayer estaba hablando con él un poco y él tenía que tomarse de los hombros de su hijo para poder caminar y decir: hay una banqueta, hay un conflicto, ten cuidado, camina despacio. Y estas son las cosas que Jesús estaba transmitiendo de una manera muy clara, hablando de lo espiritual. ¿Qué es entonces la ceguera espiritual? ¿A qué se refiere? La ceguera espiritual, déjame decirte primeramente que puede ser por ignorancia. Ignorar la verdad, ignorar la palabra de Dios puede colocar a una persona bajo esa condición de miopía espiritual, de no tener una visión más amplia, más profunda, que sus elementos disponibles o su campo visual es limitado y conoce algunas cosas de la palabra. Pero también la ignorancia es una elección. ¿Sí? Hablando de la ceguera espiritual, es una elección. Muchas personas prefieren vivir en la ignorancia espiritual que dedicar tiempo a buscar y conocer la verdad. Porque la verdad es libertad. Espero que tengas esa frase en tu vida. La verdad es libertad. Y muchos prefieren no buscar y conocer la verdad y vivir de la mentira o vivir supeditado a alguien que le explique, le implique una información, y esto es un conflicto enorme. Mira, sería tan sencillo ilustrarlo. Si tú dependes de solo información de los medios locales o nacionales, estás en un conflicto. Porque todos estos medios no están a favor de la verdad ni a favor de conocer o exponer la realidad. Hoy están al alcance del mejor postor para hacernos creer lo que no es y para tratar de hacer pensar a las personas como ellos quieren que sea esa realidad virtual. Por eso es necesario que tú y yo aprendamos a investigar.
Que no nos conformemos simplemente con lo que vemos o escuchamos. Qué importante es cuando tomas la iniciativa y decides emprender algo que te permita por ti mismo cerciorarte de la realidad o de los hechos que se viven. Nuestra fe, ¿en qué se sustenta tu fe? ¿En que tu papá te enseñó? ¿O que naciste en un hogar cristiano? ¿O será que entonces la fe no es la fe que la Biblia enseña? Porque la Biblia nos enseña que la fe se sustenta en hechos. Hechos que emanan de la palabra. Realidades que proceden de la palabra de Dios. Por eso nuestra fe no puede ser de ingenuos. Nuestra fe no puede ser de crédulos. Nuestra fe se sustenta en realidades. Qué tremendo. Son hechos donde nuestra fe se sustenta. Por eso es que tu fe, mi fe, no debería estar circunscrita a factores externos, en querer ver, en escuchar de algo, sino por el contrario, en conocer la Biblia y decir: Señor, gracias, porque tú me amas, porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres mi escudo, mi fortaleza, porque tú eres mi pastor, porque tú eres mi libertador. Gracias, Señor, porque en ti soy lo que soy, por ti soy valioso, Señor. Qué tremendo. Así que, ¿qué sucederá? La ceguera puede ser temporal o permanente. Necesito llevarte paso a paso. El tiempo no nos va a alcanzar, eso ya lo tenía observable, porque Juliet se aventó muchos minutos. ¿No es cierto? ¿Ya ves por qué tienen que aprender a que uno tenga el micrófono? Ya le había dicho yo a Juliet eso. Así que la ceguera tiene un alto impacto. ¿Por qué? Porque la incapacidad de visión limita. Es una limitación. Es una incapacidad que no puede permitirte desarrollarte con amplitud, con libertad. Y esa ceguera, si no tenemos el cuidado, si es temporal, puede irse agravando hasta convertirse en algo permanente. Por eso es necesario que nosotros dediquemos tiempo para saber en dónde estamos parados, qué es lo que creemos, en dónde nos movemos, hacia dónde nos dirigimos, cuál es mi esperanza, cuáles son mis expectativas, qué es lo que espero en Dios y en dónde Dios espera que yo esté. ¿Cuál es mi destino? ¿Solo este tiempo presente o hay un destino glorioso donde el Señor me está esperando con sus brazos de amor? Ahí donde todo es perfecto, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá lágrimas, donde no habrá envejecimiento. Ahí donde entonces veremos cara a cara al Rey de Gloria. Estas son las cosas que deberían a ti y a mí alentarnos a seguir adelante. El presente que enfrentamos solo es temporal. Lo que tú estás viviendo actualmente no es permanente. Son condiciones que tienen un alto grado de ser alteradas cuando clamamos a Dios, le pedimos a Dios y podemos llegar a otro final con su ayuda. Si algo Dios hace es cuando clamamos, Él dice, Jeremías 33:3, ese es el celular de Dios. Clama a mí y te responderé, dice el Señor. Y te enseñaré cosas nuevas, grandes y ocultas que tú no conoces. Esa debería ser nuestra primer llamada cuando estamos en tiempos de crisis. Tocar el cielo, llamar al cielo, porque entonces estarás entrando en esa esfera donde tu visión espiritual se está ampliando, acrecentando. El otro ámbito de la ceguera, mencioné que tiene dos aspectos. El primero es un liderazgo en cualquier ámbito, y la segunda es de aquellos que buscamos la verdad. Una gran cantidad de personas el día de hoy está en esa búsqueda. Algunos están tocando puertas porque no han identificado qué es lo que los está moviendo a tener
una insatisfacción en su vida diaria. Aun cuando logran alcanzar unas metas con un alto grado de dificultad, cuando llegan a esa meta, solo fue la motivación para ese momento, pero se dan cuenta que llegar y alcanzar esa meta no satisfizo su vida. Y viene una declive, un descenso que hay que remontar doblemente. Y esa búsqueda debería ser entonces la razón fundamental para encontrar quien tenga la luz y abrir sus ojos para que no sea ya una ceguera, sino la oportunidad de conocer la verdad y vivir en libertad. Así que tenemos dos ámbitos en nuestra vida: quienes están en una posición de liderazgo y aquellos que deambulando en la vida en pos de encontrar la respuesta a su vida. Jesús está hablando entonces de estas dos esferas, de quienes se jactan de tener la verdad y de quienes están en búsqueda de la verdad. Pero cuando existe un riesgo enorme que el guía o quien dice tener la verdad es esclavo del mal y no conoce la libertad y vive en penumbras, ¿cómo confiarle mi vida? Y Jesús hace una severa advertencia, mencionando que si un guía ciego lleva a otros con él, estarán en el gran peligro de caer en un hoyo. Ese es el punto. ¿Seremos tú y yo capaces de ver más allá de donde nuestros pies caminan? ¿Tendremos la habilidad de llevar a otros con nosotros? ¿O ellos tendrán un grave peligro, un grave riesgo de seguirnos? ¿Seremos capaces de brindarles seguridad? No por tus fuerzas, estamos entendiendo, es por la verdad que conocemos, la verdad que nos hizo libres, la verdad que puede ser transformadora. Es como digo, si Dios fue capaz de cambiarme a mí, puede cambiar a cualquiera. Amén. Porque si Dios me cambió a mí, puede cambiarte a ti. Eso es algo que debes tener muy claro. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace distinciones. Si tú tienes hambre y sed de Dios, Él estará contigo y será una realidad en tu vida. Ese es el punto. Por lo tanto, si estamos hablando de esta ceguera, vamos a ubicarnos en el contexto de los líderes principalmente. ¿Por qué? ¿Por qué en el liderazgo? ¿Por qué no a la inversa? Porque es mayor riesgo el liderazgo ciego, miope, que quienes buscamos la libertad. Tocaré algunos temas en un futuro adicional acerca de qué liderazgos buscan más tu dinero que tu vida. Otros buscarán adularte para que escuches lo que quieres escuchar, pero no la verdad. Otros harán mercadería con tu vida. Vamos a verlo. Tú y yo no podemos permanecer en una niñez espiritual. Mi pregunta es, ¿qué te gustaría escuchar? ¿Qué te gustaría que te dijeran hoy? Que todo me va a ir bien, que voy a ser próspero, que voy a ser el más grande, que voy a tener un amplio imperio, que voy a ser la persona más feliz. Como los cuentos, me voy a casar, tuvimos muchos hijos y fuimos muy felices. Eso es Hollywood. Eso no es la verdad. Necesitamos entonces ubicarnos con claridad. Recuerda, y lo voy a reiterar continuamente, no es una crítica, no es un señalamiento, no es para jactarnos y decir, uy, tenemos el monopolio de la verdad. No, estamos en proceso de aprendizaje todos los días. Estamos en el laboratorio de Dios, tú y yo todos los días, y yo más.
Pero mi labor fundamental es advertirte, al igual que alentar, fortalecer, nutrir y llevarte de la mano paso a paso en tu desarrollo. Esa es parte de mi labor. Pero también es necesario decirte aquellas cosas que necesitas ver con claridad y no involucrarte en eso. Saber cómo diferenciar de acuerdo a lo que Dios dice, no lo que Rolando López opina. ¿Qué diferencia? ¿Qué distinto es eso? La objetividad del liderazgo es imprescindible para la vida, ya sea congregacional, familiar, laboral. Tenemos que tener objetividad. Jesús habló de dos cosas muy importantes en estos dos versos. La primera, que hay un liderazgo que conduce por incapacidad, hablando de la ceguera, pero también hay un liderazgo en el verso 40 que leímos, que es conductual. Los discípulos aprenden por la conducta, por la vida de quien dirige sus pasos. Esa es la que a mí me interesa. Esa es la que quiero aprender. Quien modela con su vida lo que predica, quien vive lo que dice, que hace lo que realmente ese libro menciona. Aquel que está pagando un alto precio para caminar conforme a lo que cree. Un genuino discípulo es aquel que ama, ve, observa y hace lo que su maestro hace. Eso es lo que a mí me interesa. No es lo que puedo escuchar. Primero es lo que puedo ver, y lo que puedo escuchar tiene que estar en armonía para entonces seguirlo. Pero hoy, ¿cuál es el punto? Hoy hay una gran cantidad de querer escuchar cosas grandes, cosas que puedan ser geniales, sobrenaturales, y la mayoría de las personas adictas a este tipo de conductas van a sumarse a una gran cantidad de personas para escuchar solo aquello que les produzca una emoción, un sentimiento, despertar un deseo de grandeza, pero alejado totalmente de la verdad. Esto es lo que vamos a hablar en estos días. Es un tema muy difícil, que no me es muy grato, pero que me exige hacerlo. ¿Por qué? Porque no es lo que yo quiero hacer. Es a quien sirvo y pertenezco quien decide lo que se debe hacer. Hace unos minutos antes de empezar estaba hablando con dos hermanos, una pareja, acerca de tomar decisiones. Y yo mencioné que estoy en una, entre hacer lo que puedo o hacer lo que debo. ¿Cuál elegirías tú? ¿Cuál elegirías tú? Ese es el punto de la vida cristiana. Siempre vas a estar en una encrucijada, en una controversia. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Y una decisión sin consultarla con Dios, sin tener el respaldo de Dios, es una peligrosa aventura. Y cuando decides hacerlo a tu manera, es porque dijiste: Señor, no cuentes conmigo. Lo haré como creo que lo voy a hacer y me va a resultar como yo creo que va a resultar. Ese es el punto. El liderazgo al cual vamos a estar entrando nos conducirá paso a paso para saber elegir, para aprender a diferenciar lo que hoy vemos, lo que el mismo Señor Jesús contempló al ver a esas personas lejos de su casa, deambulando como ovejas sin pastor. Los discípulos enfrentaron similares condiciones y fueron quienes escribieron hacia nosotros severas advertencias de qué tipo de liderazgos vendrían, que tratarían a las ovejas
como víctimas porque serían lobos rapaces. Eso es lo que vamos a hablar. ¿Habrá pastores hoy así? Por eso lo estamos diciendo. Permíteme hacer algo rápido. Las limitaciones de los líderes van a definir la vida, la conducta de sus discípulos. La miopía o la ceguera tiene limitaciones, y las limitaciones de un líder estarán exponiéndose en las vidas de aquellos que lo siguen. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Eso es algo que necesitas despertar y darte cuenta. La medida del maestro que tengo será la medida que yo estoy reproduciendo. Y es que tú puedes decir, bueno, no me parezco tanto, ¿no? Hasta hablas igual, piensas igual. Hace unos momentos, hablando con el pastor, estaba con el pastor Arevalo saliendo del primer servicio, y se acercó una mujer que yo no conocía. Y me dice el pastor, ¿te acuerdas de ella? No. ¿Fue tu alumna? Le digo, fue mi alumna. Y platicando con ella, entonces me di cuenta que estaba totalmente cambiada. Pero ella tenía una peculiaridad. Fui su maestro aquí en la iglesia, en evangelismo, Diana. Pero decían que si era mi hermana, porque se apellida igual que yo, López Solís. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Y ella hoy está en Phoenix. ¿Y qué crees que está haciendo? Lo que aprendió. Tiene su grupo de evangelismo, tiene un lugar donde se llama oración de crisis en inglés. A ella le llaman cuando las personas están en crisis, y ella atiende las llamadas, ella hace las visitas, ella está haciendo la obra de consuelo, de libertad, de fortaleza, de llevar dirección a las personas. Eso es lo que aprendió. De eso estamos hablando. Que solo vamos a poder reflejar lo que aprendimos de quienes estuvieron como nuestros líderes. Qué sorpresa para mí, le digo a mi esposa, qué increíble. Hace 30 años probablemente que no la veía. Pero lo grato fue no solo encontrarla, sino saber, como decía el apóstol Juan, cuánto me alegro que tus hijos caminan en la verdad. Ese es el secreto. Propiciar que los nuestros den en el blanco. Podrán atravesar tiempos de crisis, podrán enfrentar tiempos turbulentos, probablemente habrá tiempos en que puedan enfriarse un poco, pero siempre van a regresar una vez más al sendero para dar justo en la meta. Ese es el propósito del liderazgo: producir un fruto apacible al Señor. El tiempo se nos va, ya son las 3. ¿Tienes un minuto más? ¿Sí? Gracias. No me gusta salirme, pero con esto vamos a concluir. ¿Cuál es la función entonces de un pastor, de un líder? ¿Cuál es la labor fundamental? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la misión que el Señor le encomendó y la razón por la cual está al frente de las ovejas del Señor? ¿Cuál es? ¿Cuál será? ¿Cuál será esa función principal?
Tienes que saber esa respuesta, porque si no la sabes, tienes un gran peligro. Pero cuando conoces la respuesta, entonces estás en camino a dar los primeros pasos para descubrir qué es un líder. El Señor ha puesto a toda persona que es llamada por Él para servir a sus ovejas. Pero permíteme hacer énfasis en lo siguiente: el llamado no es optativo, es prioritario. No es el que quiere servir, es a quien Dios decide colocar para servir. ¿Por qué? Porque Dios va a producir el carácter que necesita ese pastor, esa mujer, para hacer la obra que le envió a realizar. No puedes hacer la obra de Dios ni en tus fuerzas ni en tu carácter. No es cuestión de carisma, no es cuestión de argumentación, no es cuestión de una postura, de opiniones, de ser un líder de opinión. No. La función de un llamado es tener el carácter, la conducta para hacer la obra del Señor conforme a lo que Él previamente ha determinado. Y una razón fundamental es amar, cuidar a sus ovejas. Porque las ovejas no son del pastor, son de Él. Tú y yo somos de Él. Yo soy su oveja. Yo tengo mi pastor. Así que un pastor va a ser conocido por su entrega, por su dedicación, por su tiempo de comunión con Dios, porque la comunión con Dios produce revelación. ¿Cuántas frases tenemos que aprender? Tu comunión con Dios va a producir revelación. Y necesitamos tener pastores, líderes con una gran cantidad de conocimiento y revelación, que puedan tener sabiduría. Decidieron involucrarse y por qué otros no. Y te das cuenta que hay un factor en común: que se sentaban a la mesa y no tenían ni sed ni hambre. Por eso Jesús dijo: el que tenga sed, venga y beba. La medida de nuestra hambre, de nuestra sed, va a determinar la calidad de creyentes que tú y yo necesitamos ser. El tiempo nos gana. Vamos a ponernos de pie. Y voy a dejar este tema inconcluso, primer tema. Y ante estas cosas que Dios ha estado tocando conmigo en lo íntimo, yo he tenido que ponerme de rodillas y decirle: Señor, perdóname porque te he fallado, porque no soy el siervo que yo pensé que era. Quiero ser lo que tú esperas de mí. No quiero hacer las cosas a mi manera. Yo quiero hacerlas como tú quieres. Y te voy a decir, no es fácil. Y tal vez tú hoy quieras decirle: Señor, yo quiero conocerte más. Necesito que mi fe crezca. Y es donde entonces puedas decir: Señor, abre mi entendimiento para aprender a conocerte. Dios te ama ilimitadamente. Ilimitadamente. No hay nada que hagas malo que haga cambiar su amor. Ni tampoco puedes hacer algo tan bueno que incremente su amor por ti. Su amor es único y especial. Y ese amor es lo que nos debe mover para poder decir: Señor, gracias por amarme tal y como soy, pero no quiero quedarme como estoy. Ayúdame a crecer, a madurar, a seguir adelante. Tú estás llamado, reitero, a cosas más grandes que las que hasta el día de hoy has estado experimentando. Y si estás viviendo tiempos difíciles, son temporales, no son permanentes. Eso va a cambiar pronto. Dios desea para ti
que aprendamos a depender de Él y las cosas van a cambiar. Y antes de irnos, si me permites, me gustaría también orar por Alexa y su bebé, esta jovencita que la vimos crecer. Y pudiéramos hacer una alegoría. ¿Amas a tu bebé? ¿Todavía no lo ves? Exactamente es lo que Dios hace. Nos ama por encima de todas las cosas. Y yo te voy a invitar para que podamos hacer esa oración. Ahí tú, en lo personal, Señor, ayúdame a conocerte más y a saber discernir entre la vida diaria que vivo. Padre, gracias por mostrarnos tu gran amor y cuidado sobre nosotros. Por ese amor que nos ha inundado aún sin merecer absolutamente nada. Pero a ti te place derramar ese amor que hasta el precio en la cruz del Calvario se pagó por amor a nosotros, Señor. Y hoy queremos decirte, abre nuestros ojos, que nuestro entendimiento, Señor, sea capaz de ir expandiéndose por tu presencia, por la revelación de tu palabra, y aprender a discernir los tiempos actuales, dónde parar, cuándo movernos, en dónde permanecer, a quién seguir, a quién escuchar. Señor, ayúdanos. Queremos ser útiles para tu servicio y solo tú puedes equiparnos para hacerlo, Señor. Bendice a mis hermanos que hoy han decidido estar aquí. Y este tiempo es valioso porque es nuestra inversión para estar contigo, Señor. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias por las cosas que vas a hacer, Señor. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias. Heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Heme aquí, ahora quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo. Sí, Señor. Déjame besar tus pies. Besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Gracias, Dios. Mira, hay necesidades. Tú y yo estamos aquí porque también tenemos necesidades. Vamos a orar por Alexa y también si tienes una necesidad sería muy bueno donde estés levantar tus manos y ahí estaremos orando. Alexa, ven, hija. Y estaremos orando contigo por ese bebé. Acércate aquí.
qué grato tenerte. Qué grato. ¿Quieres orar conmigo? La Biblia dice que Dios es el autor de la vida. A veces nosotros podemos calificar como un accidente, como algo no esperado. Pero Dios tiene un amor tan grande para dar vida. ¿Hay alguien más que tenga una necesidad por la cual podamos orar? Qué bendición que nadie tiene necesidades. Aquí atrás, con Nena. Por favor, mantén la mano en alto, Nena. Acérquense a alguien ahí con Nena. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Acérquense ahí. Con Nena, con Edgar. ¿Alguien más? O acércate con alguien, pon tu mano sobre su hombro para orar. Padre, agradecemos la vida de Alexa por su mamá, Ale, Señor. Porque este tiempo es de etapas, de cambios, de crecimiento, de madurez. Y hoy le has confiado a esta jovencita el don de la maternidad. Señor, llénale para ser esa mujer que ame, cuide, proteja a ese pequeño, pero a la vez para instruirle en tus caminos y caminar tomado de tu mano, Señor, para que ambas puedan ser mamá e hija juntas en esta nueva aventura que va a cambiar radicalmente su presente, pero va a escribir una dulce historia para gloria de tu nombre, Señor, para que este bebé pueda nacer sano, sin complicaciones, sin alteraciones, mi Dios. Gracias, gracias, Señor, y gracias por quienes hoy en tus manos colocamos nuestras necesidades. Señor, envía tu provisión, envía tu palabra y las cosas cambiarán. Trae paz y consuelo, trae la libertad, Señor, que tanto necesitamos. Te agradecemos este tiempo, Padre. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias a Dios por Julieta. Que el Señor cumpla su propósito y estaremos orando por eso. Ok. Vamos a retirarnos y agradecidos con Dios. Para mí es una gran oportunidad, un privilegio verlos y compartir este tiempo. Gracias, Padre. Oh, qué gloriosa oportunidad de disfrutar tu presencia, de estar en comunión con mis hermanos. Llénales de ti, Señor. Que tu gracia se desborde amplia y plenamente en su vida y en cada área de la misma, Señor. Para que tu bendición que enriquece se multiplique y les lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. Padre, te agradecemos porque tus misericordias son nuevas cada mañana. La semana que iniciamos hoy, Señor, estará llena del bien y de la misericordia. Cosas nuevas preparadas por ti. Cosas donde tu presencia estará manifestándose plenamente y donde tu poder se hará realidad. Señor, bendícenos y sea tu presencia permanentemente con nosotros a nuestro favor, Señor. Y sea esta semana tiempos de compartirles a otros de la verdad, de tu amor y de tu misericordia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Salúdese.